Capítulo 5. Quédate. Parte 1. No sé cómo reaccioné, pero tomé nuevamente el teléfono en mis manos temblorosas. Aún podía escuchar la voz de Frin al otro lado, alarmada, gritando mi nombre. «Becky, Beck, ¿estás ahí?» Su voz sonaba llena de incertidumbre. «Frin». Sentí como un sollozo se escapaba. Alguien entró a la casa. «Beck, toma a Lea y escóndete rápido. No salgas hasta que yo te avise o no escuches a nadie, ¿de acuerdo?», me dijo con firmeza. «Frin, hazlo ahora, Beck». Corté la llamada y corrí al cuarto de Lea. Ella dormía tranquilamente y la tomé rápidamente en brazos. El movimiento la había despertado un poco. «Shh, cariño, tranquila», le susurré mientras tomaba su osito favorito. Corrí hasta el final del pasillo y alé el cordón que colgaba del techo, desplegando la escalera hacia el ático. Sabía que era el mejor lugar para escondernos. «Busca arriba, debe estar ahí». Escuché la voz de un hombre desde abajo. No lo pensé 2 veces y comencé a subir las escaleras, asegurándome de tirar del cordón para ocultar la escalera una vez estuvimos arriba. El corazón me latía con fuerza mientras escuchaba los pasos de alguien subiendo las escaleras. Eran pasos pesados y sentí un nudo en la garganta. Lea se aferró a mi cuello, moviéndose incómoda por haberla despertado. «No hay nada», escuché a uno de los hombres decir, prácticamente gritando al otro que lo esperaba abajo. Sus pasos comenzaron a alejarse y suspiré aliviada. Retrocedí un poco y choqué contra unas cajas, haciendo que varias revistas y libros cayeran al suelo haciendo ruido, delatando mi presencia. «Creo que está por aquí», maldije en silencio. «¿Por qué me buscaban? ¿Quiénes eran?» De repente, comenzaron a escucharse ruidos provenientes de abajo, cosas cayendo y golpes que resonaban en toda la casa. La voz de Frin llenó el lugar y los golpes se hicieron más fuertes. El sonido de algo metálico chocando se mezclaba con los ruidos. De pronto, el eco de un disparo cortó el aire. Mi corazón se detuvo por un momento, temiendo por Frin. ¿La habrían herido? No podía ser. Ella tenía que estar bien. Escuché el ruido de unas llantas derrapando en el asfalto. ¿Qué debía hacer? ¿Bajar? Frin me dijo que no bajara hasta que ella me avisara. Lea estaba asustada por el disparo y yo no sabía qué hacer. ¿Y si Frin estaba herida? Apreté el teléfono en mi mano, dándome cuenta de que debía haber llamado antes. Rápidamente marqué el número de la policía del pueblo. «Departamento de policía», respondió una voz al otro lado de la línea. «Hola, soy Becky Armstrong. Alguien ha entrado en mi casa. Hubo un disparo. ¿Está herida, señorita Armstrong?» «No, yo no, pero alguien podría estarlo, no lo sé. Por favor, vengan», supliqué al teléfono. «Becky», escuché la voz de Frin y sin pensarlo, colgué la llamada y me acerqué a la trampilla. «Becky, ¿estás bien?» «Frin», grité, sintiendo cómo la adrenalina corría por todo mi cuerpo. Estaba bien, ella estaba bien. Abrí la trampilla y bajé apresuradamente. Frin estaba parada frente a la puerta de mi habitación. Llevó sus manos a mi rostro, observándome con preocupación. «¿Estás bien? ¿Están bien?», preguntó mirando también a Lea, quien parecía asustada. «Sí». «¿Qué pasó?», pregunté, pero Frin no respondió de inmediato y comenzó a bajar las escaleras de nuevo. En la planta baja había un hombre en el suelo, con una herida visible en la cabeza y una pala tirada cerca. Ahora entendía que esos eran los sonidos que había escuchado. Frin había utilizado la pala para defenderse. Cuando observé mejor al hombre, me asusté y oculté el rostro de Lea contra mi cuello para que no viera la escena. Era el mismo hombre que me había abordado en la tarde. El forastero. «Los otros 2 huyeron cuando uno de ellos disparó», dijo Frin con firmeza. «Te dije que era peligroso.
Tenía razón, había sido imprudente de mi parte. Llamé a la policía, dije sintiendo una oleada de mareo por todo lo ocurrido. Beck, siéntate. Te ves muy pálida. Yo me encargaré de él hasta que llegue la policía. Obedecí lo que Fryn me dijo y fui hasta la cocina. Dejé a Lea en su corralito mientras me servía un vaso de agua. Mis manos temblaban. «¡Fryn!», exclamé cuando volví al recibidor. Habían roto uno de los cristales al lado de la puerta para entrar. Mi puerta principal tenía 2 grandes paneles de vidrio opacos que le daban un toque especial a la casa, y ahora uno de ellos estaba destrozado. «Parece que empieza a reaccionar», dijo Fryn, que estaba arrodillada junto al hombre ya atado de pies y manos. «Aunque creo que le di un buen golpe, tardará un poco en recuperarse», agregó mientras se levantaba. Fue entonces cuando lo vi. Fryn tenía una pequeña herida en su brazo, pero parecía tranquila, aunque la herida aún necesitaba atención. «¡Por Dios, Fryn, estás herida!», exclamé. Ella miró su brazo y luego se encogió de hombros. «No es nada», dijo, restándole importancia. «Sí lo es», insistí acercándome. Levanté un poco la manga de su camiseta blanca, que ahora estaba manchada de rojo. Parecía un rozón de bala, pero era más profundo de lo que me hubiera gustado. «Tenemos que ir a que te curen, es más profundo de lo que parece». «No», sentenció, «no hasta que llegue la policía y estemos seguras de que todo está bien». Pasaron unos 10 minutos cuando el oficial Cliff llegó junto con 2 patrullas. Parecía que todo el departamento de policía había respondido. De la primera patrulla bajaron Cliff y Jeremy, un joven que recién comenzaba su entrenamiento en la fuerza policial. No era del pueblo, venía de la ciudad, pero lo habían asignado aquí. En la otra patrulla llegaron el oficial Ramírez y la oficial Fuller. «¿Qué sucedió?», preguntó rápidamente el oficial Cliff. Primero yo le conté cómo había escuchado ruidos y había llamado a Fryn. Luego, Fryn explicó lo que sucedió cuando entró a la casa. «Malditos forasteros que llegan a nuestro pueblo», dijo Cliff, aunque rápidamente aclaró mirando a Fryn. «No me refiero a ti, eres una buena chica. Ramírez, Fuller, busquen el auto que la señorita describió». Ambos oficiales salieron rápido hacia su patrulla y yo respiré un poco más aliviada. «Él es el único que atrapé. Los otros 2 huyeron cuando uno de ellos disparó», dijo Fryn señalando al hombre en el suelo, que todavía parecía desorientado, intentando recuperarse. «Jeremy», gritó el oficial Cliff, «mira a quién tenemos aquí. Es uno de los sospechosos de ese reporte que recibimos». Jeremy se acercó para observar al hombre en el suelo. «¿Qué reporte?», preguntó Fryn con curiosidad. «Son 3 sujetos buscados en todo Nueva York por robo y agresión en la ciudad de Manhattan», dijo Cliff, y mis ojos se abrieron por el impacto. Así que eso venían a hacer, a robar y posiblemente algo peor. Miré a Fryn de reojo y la vi tensa. Ya sabía lo que podría haber ocurrido. «Ellos no sé cómo encontraron mi casa». «Probablemente te siguieron», comentó Jeremy, mirando a Fryn con intensidad. «Hemos encontrado a los otros 2», dijo de pronto la oficial Fuller. «Cometieron el error de regresar por la misma carretera y los detuvimos rápidamente. Este pueblo solo tiene una entrada y una salida. Quizá intentaron tomar un desvío, pero acabaron atrapados en la carretera sin salida, que termina en un acantilado». «Esto sí es una buena noche», dijo el oficial Cliff, mientras se daba unas palmaditas en el estómago. «3 criminales detenidos. No quiero esa clase de personas en mi pueblo». Miré a Fryn. Sus ojos estaban muy abiertos y su rostro se veía pálido. Por un momento pareció mareada y casi se desplomó. «Señorita, creo que debería hacerse ver esa herida.
Ha perdido bastante sangre, comentó el oficial con preocupación. Gracias, oficial, respondió Frin. Gracias por todo, añadí, acompañando a los oficiales hasta la puerta, ahora rota. Frin, dije, girándome hacia ella. Estaba sentada en el suelo, recargada en el marco que separaba el vestíbulo de la sala. Vamos al pueblo ahora. Necesitas atención médica. No, no es necesario, dijo intentando ponerse de pie, aunque claramente estaba debilitada. No vas a ningún lado, dije, llevándola con cuidado hacia la cocina y sentándola en uno de los taburetes. Quédate aquí y vigila a Lea, añadí antes de ir a buscar el botiquín de primeros auxilios. Cuando volví, coloqué el botiquín sobre la isla y miré a Frin. Ella estaba mirando a través de los ventanales hacia la oscuridad exterior, con la mirada un poco perdida. Levanté su manga y vi la herida en su brazo que no se veía bien. Intenté no mostrar mi preocupación. Humedecí una toalla y comencé a limpiarla con suavidad, notando que seguía necesitando atención. Busqué algo en el botiquín para cubrir la herida, mientras intentaba calmar mis nervios. Cuando levanté la vista, Frin ya no miraba hacia afuera. Ahora me observaba a mí, con una expresión tranquila pero intensa, como si estuviera pensando en algo más profundo. ¿Estás bien? ¿Te hice daño?, pregunté, un poco preocupada. Ella negó con la cabeza, tranquilizándome. No, no me has hecho daño, respondió, y su mirada se suavizó aún más. Tenemos que ir al pueblo, necesitas que te revisen, insistí, sin querer dejar la situación así. Estaré bien, dijo Frin, sin dejar de mirarme. ¿Tengo algo?, pregunté nerviosa por la forma en que me miraba. No, solo me alegra que estés bien. Me preocupé mucho por ti. Y yo me preocupo por ti. Vamos al pueblo, será lo mejor. ¿Eso te haría feliz?, preguntó con una leve sonrisa, como si considerara ceder. Sí, me haría muy feliz, Frin, y me dejaría más tranquila, le dije, buscando su mirada. No sé si sea seguro, murmuró mirando hacia la casa. La puerta está rota y el cristal... No la dejé terminar, sabiendo lo que quería decir. No creo que pase nada. Además, ya viste que la policía arrestó a los responsables, insistí, viendo la duda en sus ojos. Por favor, Frin, me asusta que te estés sintiendo mal. Noté que la venda que le había puesto estaba algo manchada. De acuerdo, por ti, aceptó finalmente. No le di tiempo de pensarlo más. Me puse ropa más abrigada, al igual que a Lea, y subimos a mi Chevy para dirigirnos al pueblo. El camino transcurrió en silencio. Noté que Frin parecía un poco mareada, probablemente por el cansancio. Lea, que había estado llorosa tras el susto, se calmaba poco a poco mientras Frin acariciaba su cabello, tratando de reconfortarla. En el pueblo no tenemos una clínica propiamente dicha, solo un pequeño consultorio donde se atienden casos simples como resfriados, heridas leves y cosas similares. Para situaciones más graves, hay que ir a la ciudad. De noche, el lugar suele estar cerrado, pero una enfermera se queda a dormir por si surge algo urgente. Parece que está cerrado, comentó Frin, mirando hacia el consultorio. Lo está. Espera aquí, dije, bajando del auto y caminando hacia la puerta para despertar a Clarice. Clarice es la enfermera del pueblo, una mujer encantadora de unos 56 años, con el cabello corto y rizado, teñido de un vibrante naranja. Siempre ha sido muy amigable, aunque podía ser bastante severa cuando algo no le parecía bien. Conocía a todos en el pueblo y siempre era quien nos ponía las vacunas. Para muchos era como una tía, pero también era la mayor chismosa del lugar. Clarice, llamé cuando la mujer mayor salió, bien abrigada y con el rostro todavía adormilado. ¿Sucede algo, Becky? ¿Lea está bien?, preguntó rápidamente con su preocupación habitual. Lea está bien, es mi inquilina, respondí,
y Clarice frunció el ceño mirando hacia mi Chevy. «Vengan, pasen rápido antes de que se congelen en esta chatarra y tú aquí fuera», dijo, haciéndonos entrar. Fui hacia la camioneta, bajé a Lea y ayudé a Frin a salir. Su aspecto me tenía preocupada. «Vamos, Frin, te ayudo», dije acercándome a ella. «No, yo puedo, solo estoy un poco mareada. Entra con Lea», respondió Frin, aunque no era de extrañar que se sintiera débil después de lo que había pasado en casa. «Hola, hermosa, soy Clarice», se presentó rápidamente la mujer mayor mostrando su habitual calidez. «Frin», respondió la morena, devolviendo la presentación. «Ven, recuéstate mientras veo qué te pasa. No te ves muy bien», le dijo Clarice con su típico tono amable. «Es raro, me siento de maravilla», bromeó Frin intentando mantener el humor. «Buen sentido del humor, ¿eh?», rió Clarice, ayudándola a recostarse en una camilla. «A ver, ¿qué pasó?». «Unos ladrones entraron a la casa y ella resultó herida», expliqué brevemente. «Oh, santo cielo», exclamó Clarice llevándose una mano a la boca. «¿Están bien ustedes?», preguntó, mirando a Lea y a mí. «Sí, solo Frin», respondí, todavía preocupada por su estado. «A ver, déjame revisar la herida. Si no mejora, tendré que llamar al doctor», advirtió Clarice. Frin le mostró el brazo, y la venda ya no detenía por completo el sangrado, que empezaba a bajar nuevamente por su brazo. «Oh, cariño, parece que has perdido bastante sangre», dijo Clarice mientras examinaba. «Pero parece que la bala solo rozó, no tocó nada importante. Necesitarás unas puntadas». «Ma». Lea estaba inquieta y solo quería ir hacia Frin. Creo que ella sentía la misma sensación de seguridad que yo cuando estaba cerca de la morena. «Oh, preciosa, ven, te daré una paleta», le dijo Clarice, con la esperanza de calmar a mi pequeña. Lo último que quería era que Lea le dijera «mami» a Frin delante de Clarice, quien, siendo una de las más grandes chismosas del pueblo, no tardaría en regar el rumor. «Frin», susurré, acariciando suavemente su cabello, ya que estaba muy pálida y había cerrado los ojos. «Estoy bien, Beck», dijo, tomando mi mano y apretándola con fuerza. «No te preocupes, ¿sí? ¿Cómo quieres que no me preocupe si te ves tan débil? Bueno, al menos dime que parezco un lindo fantasma», respondió con una pequeña sonrisa, aún con los ojos cerrados. «Sí, un hermoso fantasma», respondí, sintiendo un fuerte deseo de inclinarme y besarla. Estaba tan cerca, a una escasa distancia. «Aquí está tu paleta, hermosa», dijo Clarice, volviendo con la paleta para Lea y los utensilios para atender la herida de Frin. «Esto dolerá un poco, cariño», advirtió Clarice. «Si me porto tan bien como Lea, ¿también me darás una paleta?», preguntó Frin bromeando, y no pude evitar sonreír. Me encantaba su actitud, incluso en momentos como este. Puede ser», respondió Clarice mientras limpiaba la herida nuevamente. «Ok, pondré la anestesia». «¡Ah!». Frin soltó un pequeño quejido y apretó mi mano con fuerza. «Estamos aquí, tranquila», le dije, tratando de darle ánimos. «Esperaremos unos momentos y luego comenzaré con la sutura», dijo Clarice en voz baja. «Becky, te recomiendo que le des alimentos ricos en hierro. Ha perdido bastante sangre». «Claro», respondí, sintiendo que mis mejillas se ruborizaban un poco al darme cuenta de que Clarice sabía que Frin vivía conmigo. «Ok, vamos a comenzar», anunció Clarice. Vi cómo Frin observaba la aguja y, por un momento, su rostro pareció volverse aún más pálido. «Tranquila», le dije suavemente, acariciando su cabello. Al mover un poco su flequillo, noté una pequeña cicatriz en su frente, pero no quise decir nada. Frin, con su brazo libre, volvió a tomar mi mano.
Sus ojos estaban cerrados con fuerza y mordía sus labios. «Listo», dijo finalmente Clarice. «Bueno, la próxima vez que decidas ser una heroína, trata de no ponerte en la línea de fuego, ¿eh?» «Gracias, señora», dijo Fryn con cortesía, aunque con una sonrisa cansada que aún la hacía verse hermosa. «¿Y mi paleta?», preguntó, bromeando. «Solo porque fuiste muy valiente», respondió Clarice con una sonrisa, sacando una paleta detrás de ella. «Ahora es importante que cambien el vendaje y mantengan la herida limpia para evitar infecciones». «Yo me encargaré de eso», dije rápidamente. «Becky, sé que Fryn trabaja en tus tierras, pero es mejor que descanse un tiempo, nada de esfuerzo físico», recomendó Clarice. «No se preocupe, Clarice, no hará nada de eso. Es hora de irnos», respondí. Fryn se levantó lentamente de la camilla y se preparó para irse. «Gracias», dijo Fryn, abrazando a Clarice brevemente antes de dirigirse hacia la puerta. Subimos de nuevo a la camioneta y comencé a conducir de regreso a casa. No podía evitar sentirme culpable. Todo esto había sido mi responsabilidad. Si hubiera escuchado a Jim, pero siempre confío demasiado en la gente. Fryn me había advertido y por mi ingenuidad ella terminó herida. Un sollozo escapó de mis labios sin querer. «¿Qué pasa?», preguntó Fryn. Su voz sonaba cansada, lo que solo hacía que me sintiera peor. «Lo siento», dije, sintiendo mi labio inferior temblar. «Te lastimaron por mi terquedad». «Hey, hermosa», dijo suavemente colocando su mano sobre la mía en el volante. «No es tu culpa, fue un accidente». «Tranquila», respondió con una calma que no esperaba. Algunas lágrimas rodaron por mis mejillas, pero rápidamente fueron limpiadas por Fryn. «No llores, por favor. Estoy bien», añadió, intentando consolarme. Solo asentí. El resto del camino transcurrió en silencio. Al llegar a casa, Fryn bajó del auto con Lea apoyada en su brazo izquierdo. La pequeña descansaba su cabeza en el hombro de Fryn, llevándose sus deditos a la boca. Se veían tan tiernas juntas. «Habrá que reparar eso», dijo Fryn al entrar detrás de mí, mirando hacia la puerta rota y el cristal hecho trizas. «Sí, bueno, ya será mañana. Ha sido un día largo», dije, caminando por el recibidor. «Vamos, creo que un té no nos hará daño». Caminando detrás de mí, Fryn se sentó en los bancos con Lea aún en brazos. «¿Cómo sientes el brazo?», pregunté. «Duele, pero he sentido peores», respondió, y yo recordé la cicatriz en su cabeza. «Creo que tengo ibuprofeno, te puede ayudar». «Gracias». Serví 2 tazas de té de manzanilla para poder descansar mejor y de paso preparé un sándwich de jamón, queso, tomate, lechuga y mayonesa para Fryn, quien lo comió con gusto. Eran cerca de las 5 de la mañana cuando ella comenzó a despedirse para ir a su cobertizo. «¿A dónde vas?», pregunté al verla caminar hacia la salida. «A descansar un poco. Realmente la pérdida de sangre me afectó», respondió. «No te vayas», le supliqué. «No me siento segura, quédate». «De acuerdo», dijo caminando hacia la sala. «¿Pero a dónde vas?», insistí. «A descansar, Beck», respondió con voz cansada, pareciendo incómoda con mis preguntas. «Fryn, tengo cuartos de invitados», dije rápidamente. «Tengo uno abajo y otro en la parte de arriba. Ven, quédate acá». Le tomé de la mano y la conduje por la escalera hacia arriba. Era indescriptible lo que sentía cada vez que me tocaba. «Gracias por quedarte. Me siento más segura contigo aquí», agregué. «No hay de qué, Beck», dijo Fryn usando ese apodo que tanto me gustaba. «Este es tu cuarto. Si necesitas algo, yo duermo allá». Señalé la segunda puerta, justo frente a la suya. «Descansa». Me levanté ligeramente en las puntas de los pies y le di un beso en la mejilla. Cuando me alejé,
Ambas nos quedamos con los ojos bien abiertos. No sé qué me impulsó a hacerlo, pero lo había hecho. Su piel era tan suave como parecía, y sentí una leve cosquilla en mis labios al tocar su mejilla. Tal vez debería aceptar que me gusta un poco, pero solo un poco. Nada más. Solo me gusta un poco Frin Sarocha, y nadie puede decir lo contrario. Llevaba cerca de media hora acostada en la cama, intentando dormir, pero no podía. Me sentía inquieta. Cada pequeño sonido en la noche me parecía una posible amenaza. Tenía a Lea conmigo, y ella también estaba algo intranquila. Era imposible descansar así. De repente, una idea cruzó por mi mente, y solo esperaba no estar siendo demasiado atrevida. Tomé a Lea y caminé hacia la habitación de huéspedes. La puerta estaba entreabierta y Frin estaba despierta, mirando al techo. «Frin», dije tímidamente desde el marco de la puerta. «¿Ocurrió algo? ¿Estás bien? ¿Lea está bien?», preguntó con ese tono de preocupación que la hacía tan tierna. Todavía llevaba puesta la camiseta manchada de sangre. «Estamos bien, solo espera un momento». Salí del cuarto, dejando a Lea en la cama con Frin, y volví con una camiseta de mi universidad. «Toma, cámbiate», le entregué la camiseta. «Columbia», dijo, observando las letras con los colores de la universidad. «¿Ibas a esta universidad?» Sí. Fue hace tiempo», respondí sin querer recordar los sueños que alguna vez tuve. «Cámbiate». Vi cómo intentaba quitarse la camiseta, pero no podía hacerlo sola. «¿Te ayudo?», dije mientras me acercaba para asistirla. Con cuidado, ayudé a sacar su brazo izquierdo primero y luego deslicé la camiseta ensangrentada por su brazo derecho, tratando de que no hiciera ningún esfuerzo. La última vez que la vi así llevaba un sostén deportivo negro, pero esta vez era uno azul. Inconscientemente mordí mi labio inferior mientras terminaba de ayudarla a ponerse la camiseta limpia con el mismo cuidado. «Gracias, me siento un poco inútil», dijo con una sonrisa algo avergonzada. «No te preocupes, tú me has ayudado a mí, ahora me toca a mí», respondí, terminando de acomodar la camiseta sobre sus hombros. «¿Venías por algo más?», preguntó, notando que la miraba con cierta duda. «Ah, sí, bueno». Sentía los nervios crecer. «Es que ni Lea ni yo podemos dormir. Creo que todavía estamos un poco alteradas». Trataba de explicar mientras ella me miraba, tratando de descifrar mis palabras. «Sé que es un poco atrevido, pero ¿crees que podamos dormir aquí esta noche?». «¿En la cama?», preguntó rápidamente y yo asentí. «Claro, ven», respondió, moviéndose hacia un lado para hacernos espacio a mí y a Lea. Ella se acomodó en una esquina, dejándonos suficiente espacio. Coloqué a Lea en el medio y yo me recosté en el lado opuesto. No estaba segura de si fue la mejor idea para dormir, porque ahora mi corazón latía tan fuerte que temía que Frin lo escuchara. Cerré los ojos con fuerza, intentando calmarme y conciliar el sueño. Fue entonces cuando sentí que el colchón se movía ligeramente. Frin se había levantado para cerrar la puerta con el seguro. «Así es más seguro», dijo, notando mi mirada interrogante. «Gracias», susurré. Sentí nuevamente el peso de Frin sobre el colchón y cerré los ojos. No sé cómo ni cuándo, pero el sueño llegó sin darme cuenta. Al despertar no tenía idea de qué hora era, pero los rayos del sol entraban con fuerza por la ventana. Apreté los ojos, deseando dormir un poco más, pero entonces sentí una extraña corriente recorriendo mi cuerpo, poniéndome alerta. Algo cálido sostenía mi mano y sabía lo que era sin necesidad de verlo. Era la mano de Frin. Abrí los ojos y vi que Frin aún dormía, con sus ojos cerrados y su brazo cruzando el cuerpo de Lea, entrelazando nuestras manos.
Lea estaba acurrucada contra Frin, muy cerca de su pecho, con una expresión de tranquilidad y amor. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Era una imagen que siempre había soñado. Amanecer así junto a alguien especial. ¿Amo a Frin? No lo sé. Sí, me gusta, la quiero, pero ¿amor? Aún no estoy segura, pero sé que quiero algo más, aunque no sé cómo. Frin se veía tan joven y en paz mientras dormía, como si nada la atormentara. A menudo, su rostro mostraba señales de dolor y tormento, pero así, dormida, parecía otra persona. Era preciosa. Me permití observarla con más detenimiento, sus labios rosados y finos, sus rasgos delicados pero a la vez fuertes, sus cejas elegantes y su pequeña nariz. Era muy guapa, sin duda alguna. Me levanté lentamente, tratando de sacar todos esos pensamientos de mi cabeza. Sabía que Frin despertaría en cualquier momento y, después de todo lo que pasó anoche, seguramente tendría hambre. Me levanté con mucho cuidado, asegurándome de no despertar a Frin ni a Lea. Coloqué un par de almohadas al lado de Lea para que no se moviera ni cayera de la cama. Luego, me di una ducha rápida y me cambié de ropa. Afuera nevaba, así que subí un poco más la calefacción y comencé a preparar el almuerzo. Eran cerca de la 1 de la tarde cuando escuché el teléfono sonar. Corrí para tomarlo rápidamente, evitando que el ruido despertara a mis 2 chicas que dormían plácidamente arriba. «¡Becky!». La voz preocupada de Jim se escuchó al otro lado del teléfono. «Hola, Jim». Traté de sonar lo más serena posible. «Beck, ¿estás bien? ¿Qué pasó? ¿Por qué no has venido?» «Jim, estoy bien. Tranquila». «¿Cómo que tranquila? Nunca faltas». Hizo una pausa y luego, en su tono curioso habitual, agregó: «¿Acaso tuviste algo con Frin?». «¡Santo cielo, no!», dije casi gritando. «Ayer por la madrugada entraron en mi casa e hirieron a Frin». «Te lo dije, Becky, esa gente era peligrosa». «Bueno, ya está. Frin ya me regañó por eso. Y ahora, si me permites, tengo que preparar el almuerzo para ella y Lea». Vale, si están bien, pero después tendrás que contarme todo». Sí, chao», dije, cortando la llamada. Tal vez habían pasado unos 20 minutos cuando vi entrar a la cocina a Frin, despeinada, con Lea en brazos, tan desarreglada como su compañera, aún frotándose los ojos. «¿Lea te despertó?», pregunté, y Frin asintió con la cabeza. «No te preocupes, de hecho, no me despertó llorando». «¿No?». «No, me dio besos». «Así cualquiera se despierta feliz», respondió, mientras Lea sonreía abiertamente. «Creo que alguien sí amaneció feliz», dije, mirando a Lea, quien soltó una carcajada antes de casi saltar de los brazos de Frin a los míos. «Hola, mi hermosa». Lea rápidamente se aferró a mi cuello. «¿Estás feliz, amor?». Le di un beso en su cabello antes de acomodarla en su silla. Al darme la vuelta, vi que Frin me observaba con una sonrisa, sus ojos llenos de ternura. Tenía un tono de café muy claro y transparente, realmente hermoso. «Eres una gran madre», dijo Frin con una sonrisa cálida. «Ya lo sé», respondí guiñándole un ojo mientras seguía preparando la comida. «Ya casi está listo. Si quieres, ve a cambiarte y trae tus cosas del cobertizo». «¿Me estás diciendo que me mude adentro definitivamente?», preguntó, alzando una ceja con una sonrisa. «Tenlo por seguro, señorita», respondí con humor, y ella sonrió antes de salir de la casa. Frin regresó unos minutos después con un pantalón largo, pero aún llevaba puesta la sudadera que le presté de mi universidad. Supuse que era por el frío. En su mano izquierda traía su mochila. «La dejaré arriba», me avisó mientras subía las escaleras. Al cabo de unos minutos la escuché de nuevo. Estaba pensando, será fácil de reparar.
comentó Frin mientras observaba el daño en la puerta. «Oh, por Dios, Frin, o vienes a desayunar ahora mismo o juro que te traeré de las orejas», dije, fingiendo molestia. Ella frunció el ceño con diversión antes de sonreír. «Ya voy, mamá», dijo, bromeando. «Sí, a veces pareces mi hija», le respondí con una sonrisa mientras colocaba su desayuno frente a ella. No quiero que seas mi mamá», dijo con una sonrisa mientras comenzaba a pinchar las frutas con su mano izquierda, algo torpemente. «Entonces, ¿qué quieres que sea?». Sin darme cuenta, había coqueteado un poco y ella parecía pensativa. Jefa, amiga, compañera», dijo finalmente. «Lo que tú quieras, Frin», respondí sonriendo. Ella también sonrió y llevó un trozo de fruta a su boca. «Sobre lo de reparar la puerta», mencionó después de tomar un sorbo de té. «Creo que será fácil si me ayudas». «Claro, sé exactamente dónde podemos encontrar todo lo que necesitas, pero primero terminamos de desayunar y revisamos tu herida». «Claro, jefa», dijo con una sonrisa tan cálida e inocente que sentí cómo todo dentro de mí se derretía. «Gracias, Frin». «¿Por qué?». «Por estar aquí cuando más te necesité. Siempre que me necesites estaré aquí», respondió con seriedad. En ese momento quise lanzarme a abrazarla y besarla, pero me contuve, aferrándome a la encimera para no dejarme llevar. El desayuno fue tranquilo y se sentía tan bien estar las tres juntas, disfrutando de la comida mientras los copos de nieve caían suavemente afuera, creando una hermosa escena. Al terminar, me encargué de lavar los platos mientras Frin jugaba en el suelo con Lea. No había duda de que Lea la adoraba, y Frin era muy cuidadosa, evitando lastimarse mientras jugaban. Cuando terminé, me acerqué a revisar la herida de Frin. Tenía un poco de sangre en la venda, probablemente por haberse movido al dormir. Lavé cuidadosamente la herida con agua tibia y jabón antes de volver a vendarla con mucho cuidado. «Bueno, te has portado como una niña grande», dije, terminando de vendarle el brazo. «Solo lloraste un poquito mientras te curaba». «Oye», se quejó, «no lloré tanto». Solté una carcajada apoyándome en sus hombros. «Me gusta cómo ríes», escuché que murmuraba, pero no estaba segura. «¿Qué dijiste?». La miré, aún apoyada en sus hombros. «Nada. ¿Vamos a ver lo de arreglar la puerta?». «Claro, vamos». Me alejé de ella y le tendí la mano para que se levantara del taburete. Salimos por la terraza y cruzamos por la parte trasera del terreno. Después de pasar el granero, caminamos un poco más hasta llegar a otra construcción de madera. «¿Es en serio tan grande todo esto?», preguntó Frin, sorprendida. «Sí, este era el área de trabajo de papá. Tenía que estar lejos de la casa por el ruido». Intenté correr la puerta de la gran bodega, pero estaba atorada. «Espera, te ayudo», dijo Frin poniéndose detrás de mí para empujar con su mano buena. Podía sentir el calor de su cuerpo cerca del mío, y mi mente divagó por un momento. Estaba tan inmersa en mis pensamientos que casi pierdo el equilibrio cuando la puerta finalmente cedió, pero Frin me sostuvo por la cintura antes de que pudiera caer. «¿Estás bien?», me preguntó suavemente, y sentí su cálido aliento rozar mi mejilla. «Sí, bien», respondí tratando de no tartamudear. «Vamos a entrar». «Wow». Frin se detuvo en seco al ver lo que había dentro de la bodega. «Son los tesoros de mi papá», dije, señalando los 4 autos cubiertos con lonas color crema. ¿Puedo verlos?», me preguntó, con una mirada que me recordó a la que tenía mi papá cuando se trataba de sus bebés. «Claro, adelante», la animé. La observé acercarse al primer auto a la izquierda, tomando la esquina del cobertor con cuidado, como si estuviera destapando un regalo. Primero lo levantó lentamente y luego lo quitó por completo,
revelando el coche que estaba oculto. Sus ojos se abrieron y sus labios formaron una pequeña O de asombro. Es un Kingwood 400 de 1970. Está bastante bien, salvo por el frente. Es el auto en el que viajaban mis padres cuando tuvieron el accidente. Oh, lo siento, respondió mientras inspeccionaba el coche. Sabes, en los años 70, este auto tenía fama de ser un coche familiar aburrido, pero ahora es un clásico con mucho valor. Frin se dirigió al segundo auto y repitió el mismo proceso. No sabía mucho de autos, pero por la expresión en su rostro, supe que se trataba de algo especial. Era un auto rojo cereza con detalles blancos en los costados. «Anda, dime que esto es una broma», dijo, aún boquiabierta. «Es un Corvette de 1960. Es un clásico, Becky, un clásico», exclamó emocionada mientras venía hacia mí tomando mis manos. «Este auto vale muchísimo. Estoy hablando de unos $100,000 fácilmente». Mis ojos se abrieron de par en par. No tenía idea de que ese viejo auto valiera tanto. «Creo que tu papá amaba los Chevrolet. Este es el tercero que veo, contando tu Bob», dijo, burlándose de mi camioneta. «Muero por ver qué tienen los otros dos». Frin se acercó al penúltimo auto y, al retirar el cobertor, cayó de rodillas impresionada. «¿Qué pasa con este?», pregunté, extrañada por su reacción. «¿Cómo lo pudo conseguir? ¿Cómo es posible?», murmuraba mientras observaba el auto. Esto es hermoso». Lo miraba como si fuera una joya. «Beck, este auto es muy raro. En buenas condiciones puede valer hasta $300,000. «No puede ser», dije, tan sorprendida como ella. «Te hablo en serio. Es un Mustang, Boss 429 de 1969. Tal vez necesite un poco de trabajo en la pintura, pero Dios, esto es increíble. Tu padre tenía una colección increíblemente valiosa». «No sé nada de autos», respondí, aún sin entender del todo su emoción. Para mí eran solo los autos de mi padre. Frin continuó quitando el cobertor del último auto y de repente comenzó a gritar y saltar de la emoción. «Es el primer auto deportivo, un Aston Martin de 1930. Esto es increíble, Beck. Has tenido una mina de oro bajo tus pies todo este tiempo y no lo sabías. Solo con estos autos tienes cerca de $500,000. «No juegues, Frin. Beck, no tienes idea de lo que valen». «Dios, Frin, mira, has vuelto a sangrar», dije al notar su venda. «Deja de moverte tanto. Becky, conozco a alguien que te compraría estos autos, tal como están. No creo que pueda venderlos, eran de mi padre». «Beck, entiendo lo del terreno, pero estos autos aquí terminarán deteriorándose. Y créeme, si tu padre los amaba, no querría eso. Me parece que su intención era restaurarlos, llevarlos de vuelta a su antigua gloria», dijo Frin, mordiéndose el labio mientras yo pensaba. ¿Podría realmente deshacerme de algo que pertenecía a mis padres? «Lo pensaré», contesté finalmente, aún con la duda en mi mente. «Perfecto, le diré que venga a verlos. Seguro puede ayudarte con algo», dijo ella mientras tomaba mi mano y luego añadió: «No te preocupes, hermosa». Me dio un beso en la mejilla y creo que después de ese gesto habría accedido a cualquier cosa que ella me pidiera. «Ven, te enseñaré las cosas para reparar la puerta», le dije, tratando de concentrarme en otra cosa. Dentro de la bodega, mi padre había guardado muchos de los materiales que utilizó cuando construyó la casa, entre ellos madera y cristal, justo lo que necesitábamos para la puerta rota. «Bien», dijo Frin mirando alrededor. «Esta es la cortadora de vidrio», murmuró, observándola con atención mientras pensaba en las medidas. «Con tu ayuda,
Creo que podemos arreglarlo entre hoy y mañana. Bueno, manos a la obra, dije, intentando infundir ánimo. Claro, jefa, respondió con una sonrisa. Tomó un destornillador eléctrico y unas bisagras que encontró en el almacén. Caminamos de vuelta a la casa. Lea estaba tranquila, jugando en el suelo con sus juguetes. De vez en cuando, se levantaba y daba unos pasos torpes. Se había retrasado un poco en caminar y la pediatra me había dicho que debía dejar de cargarla tanto y permitirle explorar más la casa por sí misma. Pero me resultaba difícil. Siempre estaba trabajando y no podía dejarla corretear por la tienda, y en casa siempre estaba conmigo. Por eso, aunque caminaba, lo hacía muy poco. Tú sostén la puerta y yo pondré los tornillos, me dijo Frin mientras reemplazábamos las bisagras. Afortunadamente, la puerta solo se había caído porque las bisagras se salieron sin causar más daño. De acuerdo. Si te pesa mucho, avísame y te ayudo, añadió. Mami. Lea se acercó dando sus pequeños pasos hasta donde estaba Frin. Ahora no, cariño, es peligroso. Ve a jugar mientras termino aquí con tu mamá, ¿sí? Frin se agachó a su altura y le dio un beso en sus cabellos castaños. ¿Vas a jugar?, le preguntó, y mi hija asintió mientras volvía a sus juguetes. Eres genial con ella, comenté. Ella es la genial, me respondió sonriendo. Anda, sostén la puerta. Levantó el brazo derecho con el destornillador eléctrico, pero hizo una mueca. Olvidé que ahora soy zurda, bromeó cambiando la herramienta de mano.